Bueno, ahora sí. Aquí está. ¿Sí ven la presentación de química? Sí, maestra, sí se ve la imagen en la pantalla. Muy bien, muchas gracias. Bueno, entonces, vamos a ver, ustedes ya llevaron química 2, digo 1, ahorita va a ser la química 2, entonces vamos a trabajar en algunos aspectos. Tengo una presentación completa, en ella vamos a estar trabajando pues, de inicio y las cosas que ya vieron, ¿no? Entonces, nada más es como una parte de repaso y ya es cuando vamos a, y les indico cuando vamos a trabajar lo de la química, ¿sale? Bueno, primero que nada vamos a recordar qué es la química en qué consiste, pues consiste en los cambios que experimenta la materia durante las reacciones químicas y su relación con la energía. Es decir, la química la vemos en todas partes. Puede pasar de acuerdo o suceden ciertos cambios dependiendo de ciertos factores, ¿no? Entonces, entre ellos están la temperatura y la liberación, que es la energía. También podemos considerar la química como la ciencia que estudia la composición, la estructura y las propiedades de la materia, ¿no? Hablamos de materia a todo o nos referimos a todo aquello que ocupa un lugar en el espacio. Y bueno, es importante para muchas ramas del conocimiento, muchísimas ramas del conocimiento, todo involucra la química, biología, física, bioquímica, ¿ok? ¿Cuáles serían estas ramas y cómo es que se clasifica? Bueno, la química la podemos clasificar en química inorgánica, que es la que nos estudia a todos los minerales. Podemos estudiar a la química orgánica, que estudia los compuestos de origen animal, vegetal y los sintéticos. Lo que es la fisicoquímica, que estudia la materia ampliando los conceptos físicos y químicos. La bioquímica, que estudia la química en los dos, bueno, estudia todos los seres vivos. Y la química analítica, que es la composición, estudia la composición química de los materiales o las muestras, lo que es la parte de la estequiometría, ¿no? Que es parte de lo que vamos a ver hoy. Bueno, ¿qué más viene? ¿Qué más deberían de conocer? La materia, como les había dicho, ocupa un lugar en el espacio, es todo aquello que ocupa un lugar en el espacio, entonces tiene volumen, tiene masa y tiene cierto cuerpo, ¿no? La materia está compuesta por moléculas y estas moléculas a su vez tienen átomos. La materia también se puede clasificar en mezclas homogéneas y mezclas heterogéneas. Las mezclas homogéneas son aquellas que podemos visualizar a simple vista, ¿no? Las homogéneas. Y las heterogéneas son aquellas mezclas, aquellas sustancias en donde podemos identificar toda la parte de lo que se está compuesto, ¿no? También tenemos que la materia sufre cambios físicos y cambios químicos. Los cambios físicos, en este caso, pues son aquellos que no alteran su estructura molecular de la materia. Y los cambios químicos son aquellos que sí hay un cambio estructural en la materia. Pero ojo, la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Es decir, si yo tengo a la madera de un lado y hago una reacción de combustión, es decir, le pongo o se incendia esa madera, la encendemos, pues lleva a cabo un cambio químico y se convierte en cenizas, pero no se está creando materia, sino se está transformando nada más. Y los cambios físicos pues son aquellos en donde no se modifica la estructura de la materia, por lo tanto, pues nada más, por ejemplo, si ustedes tienen una hoja de papel y quisieran pues arrugarla, ponerla arrugarla nada más, hacerla en bolita, pues no se está cambiando la estructura, ¿no? Entonces eso sería un cambio físico. Bueno, de estas mezclas nosotros podemos tener mezclas simples, que es cuando las moléculas están formadas, vamos a meter un poquito aquí, y cuando las moléculas están formadas por átomos de un mismo elemento, ¿no? Por ejemplo, el oxígeno presente en el aire no se encuentra como O solito, sino se encuentra como O2 o la unión de dos átomos de oxígeno nada más. Y las mezclas las homogéneas compuestas es cuando ya tenemos más moléculas o más compuestos, más elementos presentes en un compuesto, más átomos presentes en un compuesto, ¿no? También esto tiene ciertas propiedades. Las mezclas contienen, o los compuestos contienen ciertas propiedades que pueden ser, pues, densidades, el punto de fusión, el punto de ebullición.
Ok, densidades son características que pueden tener las sustancias. Vamos, bueno, voy a seguir avanzando. Vamos a ir viéndolo poquito a poquito, ¿no? Son algunas cosas que ya vieron. Los estados de agregación de la materia, pues, deben de saber que los estados de agregación son sólidos, líquidos, gaseosos y ahora ya se considera también el plasma. Sólidos son todos aquellos que se encuentran de forma sólida. Por ejemplo, podemos caracterizarlos de acuerdo a sus estructuras químicas. Si yo lo veo o lo manejo en la forma química, podemos ver sus moléculas de un sólido se encuentran totalmente alineados, formados y muy pegados. Y, por ejemplo, en este caso, líquido es aquella sustancia que se caracteriza por fluir. Esta sustancia, sus moléculas se encuentran algo separadas. A comparación de un sólido, estas moléculas se encuentran separadas. Pero no tanto como para ser un gas, ¿no? Las moléculas de un líquido tienen ciertas características. Es decir, tienen ciertas fuerzas de cohesión. Una fuerza de cohesión es cuando los átomos se puedan atraer entre sí mismos. Por ejemplo, en un sólido, las fuerzas de cohesión de esas moléculas están muy unidas, muy juntas, se atraen demasiado. Entonces, al estar tan atraídos, pues la molécula lo que nos presenta es que está totalmente junta y no permite que entre, o no permite que se deshagan las moléculas que están allí. Entonces, acá en el líquido lo que tenemos es que esas moléculas no están tan juntas, esa fuerza de cohesión no está tan unida, ¿no? Entonces, por eso es que se dice que el líquido es fluido. Ajá. En la forma gaseosa, la estructura de las moléculas nos dice que las fuerzas de cohesión son casi nulas. Y quiere decir que pues, las moléculas están muy separadas en sí. Por eso es que el gas pues se expande. Cuando ustedes echan Ray en casa, pues van a, por ejemplo, echan en un cuarto, ponen el Ray en un cuarto y de repente ya huele hasta por la sala, ¿no? ¿Por qué? Pues porque los gases se expanden y entonces ahí son las moléculas las que están por todos lados. No hay fuerzas de atracción, no hay fuerzas de cohesión entre esas moléculas, por eso están separadas. Y el plasma es parecido a la gaseosa, nada más que en este caso se consideran por tener o tienen partículas cargadas con iones o cationes. Nosotros debemos de saber que un ion o un catión se forma a partir de que esos átomos han perdido electrones o han ganado electrones. Entonces el plasma son partículas cargadas positivamente, que cuando las agitan demasiado o empiezan a tener cierto movimiento, pues estas llegan a deslumbrar, ¿no? Por eso es que son las pantallas de plasma o las luces de plasma y todo esto. Bueno, de este lado tenemos caracterizado las moléculas tanto del sólido, líquido, gas y del plasma, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, el gas están muy unidos, el sólido están un poco desunidas y del gas están separadas totalmente como las del plasma. Ajá. Bueno, esos son los estados de la materia, sólido, líquido y gaseoso y también considerado plasma. Bueno, esos cambios de estado de agregación los podemos encontrar de esta forma. Por ejemplo, si yo tengo un sólido que pasa a líquido, se le llama fusión. Se está fusionando un sólido para pasar a un líquido. Y en la vida real tenemos muchísimos casos, muchísimos. Por ejemplo, si yo tengo el hielo, al aplicar dos factores importantes, en este caso solamente la temperatura, el hielo, si le aplicamos temperatura, pasa a líquido. Entonces se lleva a una fusión. ¿Qué pasa lo contrario? Bueno, cuando tenemos de líquido a sólido, se está solidificando. De líquido a sólido se solidifica. Por ejemplo, si nosotros tenemos o hacemos en casa una gelatina, tenemos agua hirviendo, le ponemos la sustancia, o la gelatina, la gelatina, y la tenemos mientras esté caliente va a estar líquida, ¿no? Pero cuando ya empieza a enfriarse o baja la temperatura, entonces se empieza a solidificar. Entonces, de líquido a gas se llama solidificación, ¿ok? Bueno, también tenemos otro en donde tenemos el líquido, pasa a gas. De líquido a gas se llama vaporización. ¿Cuándo pasa? Pues a lo mejor cuando ustedes están bañando, cuando nos bañamos y tenemos la temperatura, o en invierno, por ejemplo, nos gusta bañarnos con agua muy calientita, ¿no? Entonces
todo ese vaporcito que se va o se ve, pasa a gas. Entonces el agua calientita pasa a gas, forma gaseosa. Entonces se está manejando el concepto de vaporización. En este caso, cuando tenemos vapor y pasa a líquido nuevamente, se llama condensación. Esto también lo vemos en el baño o en la ducha, cuando ya ha pasado a gas y de repente entra una corriente de aire fría, abrimos la puerta, pues lo que pasa es que ese gas se pega en las paredes y empieza a formarse gotitas de agua, se está condensando ese gas, ¿vale? Entonces, esto lo vemos mucho en casa. Después tenemos lo que pasa de sólido a gas, se llama sublimación. De sólido a gas podrían ser, por ejemplo, las pastillas que tenemos en casa para aromatizar los baños. Si ustedes ven, esas de Patito y de marca, que son sólidos y pasan a estado gaseoso, no lo vemos nosotros. Sin embargo, con el tiempo esas pastillitas se van acabando y se huele la pastillita, entonces va de sólido a gas. Entonces hay una sublimación, ¿no? Y de gas, fíjense que la sublimación se da de sólido a gas sin pasar por el líquido, o sea, no pasa por el líquido. Esa pastillita que ustedes tienen como aromatizante en los baños no se está pasando por líquido, sino pasa directamente de sólido a gas, sin pasar por el líquido. Y bueno, lo contrario de esto sería que pasamos de gas a sólido en una sublimación regresiva, ¿ok? Entonces, ejemplos como este podríamos tener ¿cuál podría ser? Bueno, en los refrigeradores tal vez, el gas que se utiliza. O hay otras sustancias químicas que podríamos tener, como el nitrógeno líquido estaría acá, porque tenemos de líquido a gas, estaría esta parte. Pero bueno, aquí sería una sustancia como el yodo, que cuando nosotros tenemos, lo tenemos el yodo es gas, también sería sublimación, porque pasamos de sólido a lo que es gaseoso. Bueno, en lo que recuerdo un ejemplo más de esto, ¿no? Bueno, pues aquí tenemos entonces los cambios de los estados de agregación de la materia, cuando pasamos de un estado a otro, y tenemos los factores como son la temperatura y la presión. Normalmente usamos o se usa la temperatura para cambiar de un estado a otro, sin embargo, en la sublimación inversa normalmente usamos la presión. Ajá. Bueno, vamos a pasar esto, me supongo que ya lo vieron. Sí, también los elementos y compuestos. La materia, como yo les decía, teníamos mezclas homogéneas y mezclas heterogéneas y homogéneas, ¿no? Estas mezclas homogéneas y heterogéneas las podemos ver también en casa. Estas mezclas homogéneas, bueno, empezamos con las heterogéneas. Son aquellas sustancias que se pueden separar, que podemos verlas, que cuando ustedes las mezclan se pueden observar sus sustancias. Por ejemplo, si yo pongo cereal con leche, nosotros vemos el cereal y la leche. Son dos sustancias diferentes. Si yo pongo agua y aceite, tengo dos sustancias. El agua y el aceite no se mezclan. Sin embargo, no se mezclan como tal, pero aparece el aceite y luego el agua, de acuerdo a las densidades. Otra mezcla, por ejemplo, mezcla homogénea, podría ser, no sé, se me ocurre una ensalada de frutas. Una ensalada de frutas, en este caso vemos todas las sustancias que están presentes en esa ensalada. ¿Bien? ¿Cuál más habría? A ver, díganme ustedes. ¿Qué más se les ocurre tener en la mezcla heterogénea? Mezclas heterogéneas. Heterogéneas es que se pueden separar, ¿no, profe? Que se pueden separar. Sí se pueden separar y que aparte se pueden ver las sustancias que están presentes, ¿no? Pues puede ser agua con aceite. Agua con aceite, ya lo habíamos mencionado. ¿Cuál más? ¿Cuál más podrían decirme? La sopa se puede separar. La sopa sí puede ser una mezcla heterogénea siempre y cuando veamos, por ejemplo, una sopa que se vea. O sea, las sustancias que se vea la sopa, por ejemplo, una sopa de letras con el caldito. Entonces eso se podría hacer una mezcla heterogénea siempre y cuando se vea. Porque, por ejemplo, si me ponen
una sopa de, no sé, se me ocurre de brócoli o de crema, pues no se ve ahí la sustancia, ¿no? Porque está todo junto. Entonces esta sería no una mezcla homogénea, sino sería una heterogénea, ¿no? Entonces las mezclas homogéneas, que quede bien claro, son aquellas que se pueden visualizar sus componentes. Y las mezclas homogéneas no se visualizan. Estas mezclas homogéneas pueden ser soluciones o pueden ser sustancias puras. En las soluciones podemos mezclar, en las mezclas homogéneas podemos tener, cuando ustedes se preparan a lo mejor su café en las mañanas, ponen agua, ponen café y azúcar. Lo disuelven totalmente y formarían una sustancia o una mezcla homogénea. No pueden distinguir entre lo que es el café y la leche o el café y el agua. Entonces sería una mezcla homogénea. ¿Qué más? Cuando ustedes preparan un agua de tang, a lo mejor un agua de tang de Jamaica, ustedes tienen su agua y le ponen el tang de Jamaica, la disuelven bien, y no se distingue entre lo que es la Jamaica y el agua, ¿no? Si ustedes preparan una solución de hipoclorito de sodio, que es hipoclorito de sodio, es como el cloro que tienen en casa. Ustedes tienen cloro y lo mezclan con agua para hacer una disolución, pues no se va a notar el cloro con el agua, o sea, simplemente es una solución conjunto, ¿no? Una mezcla homogénea, ¿no? Estas serían de este tipo. Bueno, las sustancias puras las tenemos también caracterizadas como homogéneas. Esas sustancias puras pueden ser compuestos o elementos. Ustedes ya vieron la tabla periódica, ¿no? Entonces, de la tabla periódica serían estos elementos. Todos los elementos de la tabla periódica estarían dentro de las sustancias puras, todos los elementos. Y que podemos tener en casa algunos, no todos, pero algunos tenemos en casa. ¿Cuáles serían esos elementos? Bueno, por ejemplo, está el oro. El oro ustedes lo visualizan directamente y es un elemento puro. Tenemos la plata. La plata también es un elemento de la tabla periódica y es un elemento puro. Tenemos, no sé, por ejemplo, también el mercurio en los termómetros, en los manuales. Ese mercurio en los termómetros manuales se puede visualizar. Todo el mundo lo conoce, entonces ese también sería una sustancia pura. ¿Qué más podría ser? El helio. El gas helio no lo vemos, sin embargo sabemos que ahí está y podemos tenerlo. El gas helio no se mezcla, es una sustancia pura, ¿no? ¿Qué más? El cobre que nosotros vemos en los, no sé, cuando vamos a las clapalerías vemos pues tubos de cobre, sabemos cuál es el cobre. Ese es un cobre y es un elemento puro. Estos serían, bueno, parte de los elementos, ¿no? ¿Y qué sería como parte de los compuestos? Bueno, un compuesto sería parte también de sustancias puras, pero ¿qué creen? Que los compuestos es la unión de varios elementos. Por ejemplo, si yo quiero juntar lo que es el cloro más el sodio, vamos a formar un cloruro de sodio. Ese cloruro de sodio es la sal que es de mesa que tenemos en casa. El cloruro de sodio está aquí. Por ejemplo, tenemos el ácido clorhídrico. El ácido clorhídrico es la unión de un hidrógeno y un cloro, ¿no? Entonces, esa sería la unión de dos elementos y forman un compuesto. Entonces, los compuestos son aquellos que podemos nosotros encontrar bueno, no como tal, como elementos, sino como ya la unión de dos elementos sería un compuesto. Y tenemos muchísimos: cloro de sodio, ácido sulfúrico, ácido clorhídrico, ácido acético. El acético que utilizan en casa para el vinagre sería el ácido acético. El alcohol sería carbono, hidrógeno, oxígeno. La acetona, son compuestos orgánicos y compuestos inorgánicos. Entonces aquí serían todavía sustancias puras, ¿okay? Bueno, en estos, la materia entonces puede ser mezclas homogéneas y mezclas heterogéneas y mezclas homogéneas. Ya vimos que las mezclas homogéneas pueden ser soluciones o pueden ser sustancias puras. Las sustancias puras pueden ser compuestos o pueden ser elementos. Ajá. Entonces, ¿alguna duda hasta aquí? ¿Dudas? ¿No? ¿Ninguna? Bueno. No, profa. Bien, vamos a ver aquí. Elementos, mezclas y compuestos. Aquí yo les mostraba, por ejemplo, este es un elemento, es un oro, el oro puro. El oro está presente en la tabla periódica como tal, un elemento. O el oro o la plata, ¿no? El cobre. Acá tenemos una mezcla heterogénea en donde vemos todas las sustancias presentes en esta mezcla.
y una mezcla homogénea, chocolate con leche, ¿no? No vemos el chocolate separado de la leche, sino está todo mezclado. Y bueno, este sería un compuesto químico. El agua es un compuesto. El agua está compuesta por dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno, ¿no? Entonces, aquí podríamos verlos de forma más general, ¿ok? Bueno, vamos a ver el siguiente. Por ejemplo, aquí, ¿quién estaría llevando una mezcla homogénea? ¿Sara o Antonio? Sara está mezclando agua y alcohol y Antonio está mezclando unos guisantes con garbanzos. ¿Quién está llevando una mezcla homogénea? Sara. Sara. Sara está llevando una mezcla homogénea, ¿no? Entonces, pequeñas, nos vas a que. Entonces, en sus actividades, haciendo líquida, cuando ustedes la prenden, la ven líquida, ¿no? Y después cuando dejan o se apaga eso líquido, esa cera líquida se empieza a solidificar, ¿no? O cuando, no sé, cuando tienen el líquido del encendedor, que es gas, bueno, se caracteriza por gas porque prácticamente cuando ustedes lo ponen en contacto con el medio ambiente, con el aire, ya se pasa de forma gaseosa. Ustedes ven su encendedor. Es líquido, ¿no? Porque se traba. ¿Manden? Profa, voy a salir y entrar de la plataforma porque se traba y la escucho toda cortada. Ah, ok. ¿Los demás sí me escuchan? Perdón. Sí, yo sí. Ah, entonces sí se me hace que... sí, ok. Bueno, es que ahora no encontré mis audífonos, no sé, me los dejé, pero bueno, sí me escuchan, ¿verdad? Le subo el volumen un poquito más. Bueno, entonces, de esta forma va a ser caracterizado van a caracterizar y van a encontrar algunos ejemplos en sus actividades 1, nada más. Bueno, vamos a seguir entonces. Métodos de separación de las mezclas. Tenemos aquí, mezclas pueden ser sólidos-sólidos, sólidos-líquidos, líquidos-líquidos o gases, ¿no? Los dos gases. Bueno, cuando tenemos sólidos, los dos sólidos, nosotros podemos separar esas mezclas. Esas mezclas pueden ser por tamizado o pueden ser por medio de electromagnetismo o como con ¿cómo se llama? Con imanes, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí si yo tengo dos sólidos y tengo, no sé, por ejemplo, si tengo que separar los grumos en casa de una harina, que a lo mejor la quiero más finita, lo que hago es tamizarlo, pasar por una coladera muy fina, ¿no? Entonces, eso sería como un tamizado. Ustedes están separando a lo mejor los grumos de la harina de algo más finito, el polvo más finito. O cuando también ustedes tamizan o ponen un colador para separar algo. Esto sería como el tamizado. Por medio de imantación, cuando tenemos hierro presente a lo mejor hierro en arena, lo que hacemos es separar mediante imanes, ¿no? Entonces sería por este método. Cuando tengo sólido líquido, que son las más comunes, sólidos y líquidos, tenemos varios métodos, como es la decantación. La decantación es como cuando ustedes tienen una sustancia en un vaso, su aceite con agua, por ejemplo, se me ocurre, ¿no? Pero son sólidos y líquidos. Entonces, supongamos que ustedes tienen una taza de agua le pusieron a lo mejor, ¿qué les gusta? Azúcar, mucho azúcar, sin disolverse, mucho azúcar sin disolverse. Entonces, todos ustedes van a ver el azúcar hasta abajo. Ustedes tienen su vasito. Y entonces van a tener que, para separarlo, van a ir decantando poco a poco. Entonces, lo único que van a separar es el líquido y se les va a quedar el azúcar hasta abajo. Entonces, es decantar, ¿sale? Decantación. Centrifugación, ¿les suena? Bueno, esto lo tenemos en las lavadoras. ¿Cómo centrifugamos? La ropa. Exprimimos la ropa en la lavadora, entonces está centrifugando. Entonces, lo que hacen es separar por medio de agitación, así fuerte, fuerte. Eso también se aplica en lo que es para la separación del plasma, en la sangre. Cuando nos sacan sangre, el análisis de la sangre, lo van a analizar en el seguro, pues lo que hacen es que esa sangre que nosotros damos para que la analicen, pues las meten en unos contenedores en donde están girando, como una lavadora pequeñita, que están girando, girando, y eso se centrifuga, se separa el plasma de la sangre. Pues acá en las lavadoras lo que es que se separa el agua de la ropa, así es centrifugado, ¿no? Las lavadoras. Bueno, la filtración, ¿cómo puede ser la filtración? Pues podemos poner mediante un embudo, nosotros ponemos
una sustancia, a lo mejor, no sé, arena con agua. Esa arena la agitamos bien, la agregamos en el embudo, lo ponemos junto con un papel para filtrar, un papel filtro, y lo que va a separar es nada más que va a caer el agua y se va a quedar toda la parte de la arena arriba, ¿no? Entonces esto sería como un filtrado con un embudo. Una destilación sólido-líquido, pues, por ejemplo, para preparar los perfumes. Cuando se preparan los perfumes, lo que hacen es, si ustedes se dan cuenta, hay muchos perfumes que son de plantitas, ¿no? Entonces, esas plantitas lo que hacen es recolectarlas, ponerlas, humectarlas, ponerlas en un aceite o en algo, lo ponen en un embudo y en un matraz, lo agitan totalmente y lo ponen a calentar. Entonces, esta parte, cuando ustedes calientan, ahorita les muestro las imágenes. Cuando lo calientan, lo que pasa es que estos, de acuerdo a sus puntos de ebullición, va a subir una sustancia y eso es lo que se va a destilar. Ahorita les muestro la imagen. Y luego tenemos la cristalización. Cristalización es cuando aplicamos o tenemos una sustancia líquida y sabemos que ahí hay cristales. Cuando nosotros lo ponemos a calentar, lo estamos agitando, estamos preparando esta sustancia y cuando lo metemos a una temperatura diferente, esto se cristaliza totalmente, ¿no? Entonces, ahorita lo vemos el ejemplo. También tenemos líquidos. Cuando son dos líquidos, lo que se lleva a cabo es el pipeteado. Ya casi no se utiliza pero sin embargo se lo estoy mencionando. El pipeteado es cuando nosotros tenemos una pipeta larga para seleccionar o tomar ciertas sustancias. Entonces yo lo voy pipeteando. Es como un popote, nada más que, ya recuerden que cuando ustedes tienen un popote grande, ustedes si le tapan la parte de arriba, sumergen su popote y luego tapan la parte de arriba y lo sacan sin destapar, sale un líquido. Es como así el pipeteado, ¿no? Y la decantación es parecido a la que está acá. También podemos decantar, pero más bien sería como separación por densidades. Si yo tengo, por ejemplo, aquí sí sería el aceite y el agua, pues podríamos aplicar un embudo de separación, en donde por densidades, pues está, en la parte de abajo estaría el agua, que es más densa que el aceite, y entonces abriríamos nuestro embudo de separación y separa, pues se cae totalmente nada más. En cuanto al gas o licuefacción, en este caso, bueno, esto se lleva normalmente en la petroquímica, en refinerías, y también se lleva bajo ciertas presiones, porque como se manejan gas, siempre manejamos presiones para esta parte. Bueno, acá les voy a mencionar, bueno, acá ya les hago saber la separación de mezclas, que este sería, por ejemplo, el tamizado. El ejemplo, tenemos el embudo, tenemos el papel, tenemos que agregar una sustancia, aquí solamente vamos a obtener el líquido, y acá se va a quedar la parte sólida. Sería de sólido líquido, ¿no? Acá serían dos sólidos, acá sería sólido líquido, ¿ok? Bueno, de este lado tenemos una destilación simple. Aquí yo les mencionaba, tenemos que calentar las sustancias. Supongamos que aquí tenemos una planta, no sé, para destilar un perfume. Aquí tenemos un aceite, agua y aparte pues la plantita, en ellos se está calentando. Por punto de ebullición va a salir primero uno de los líquidos. Aquí está un refrigerante que va a hacer la condensación y van a caer en gotas, ¿no? Entonces, esta sería una destilación de dos líquidos, de un sólido líquido. Acá sería la cristalización. Primero lo tengo en una cierta temperatura. Después, bueno, aquí son cristales de sulfato. Estos son sólidos, digo líquidos los dos, pero cuando aplicamos la temperatura ya se va formando, aquí abajo se ven los cristales, ¿no? Cuando ya estamos separando. ¿Cuál más tenemos? Bueno, creo que aquí está otra, la separación magnética, que es lo que les decía, como por medio de un imán. Tenemos dos sólidos, y por ejemplo hierro y arena, y con el imán pues nada más separamos el hierro, y esto sería por imantación, ¿no? O magnética. Y esta sería la decantación. Este es un embudo de separación, tenemos agua y aceite. El agua es más pesado que el aceite, de acuerdo a su densidad. Aquí tenemos una llavecita, entonces cuando yo abro esta llave, va cayendo nada más el agua. Ya que vaya ya casi a llegar al aceite, pues cierro, y ya he tenido separado los dos líquidos. Entonces esta decantación es para dos líquidos, y lo podemos hacer con un embudo de separación o de decantación, ¿vale? Esta sería otra forma de separar, ¿ok? Bueno, hasta aquí dudas para poder separar
Métodos de separación de sólidos, sólidos, líquido, sólido, líquido, líquido y gases. Gases no los tengo porque normalmente son como comparación. No los tengo aquí como ejemplo. Pero bueno, estos serían algunos de los ejemplos que podría yo mostrarles, ¿no? Nos vamos a ir un poquito más rápido porque me parece que esto ya lo vieron. No, esto no lo han visto también, pero bueno, se los voy a mostrar. Bueno, de aquí nos vamos con el átomo. El átomo está compuesto por un núcleo y está compuesto por una corteza, ¿no? El átomo, si ustedes lo visualizan aquí, tenemos un núcleo y una corteza. En lo que es el núcleo podemos nosotros tener protones y neutrones. Y en la corteza tenemos lo que son los electrones que giran alrededor de este núcleo. Esto sí lo vieron, no me voy a quedar en esta parte, pero lo que sí quiero que entendamos para poder ver lo que son la nomenclatura es que el átomo es la unidad básica de la materia y que en la corteza estos electrones, que son los importantes en el átomo, tenemos electrones que están muy apegados hacia el centro y electrones muy alejados del núcleo. Esos electrones muy alejados del núcleo son los electrones de valencia y son los responsables de llevar a cabo las reacciones. Entonces, por ejemplo, yo les puedo mostrar que el átomo se encuentra específicamente con el núcleo y los electrones. Este núcleo está compuesto por protones y neutrones. Los protones y los neutrones son los que están en este núcleo, ¿no? Y los electrones son, estos se encuentran en niveles de energía, creo que también ya se los explicaron. Hay 7 niveles de energía, en los cuales los primeros serían los niveles internos, y los que están hacia afuera, los más lejanos, son los niveles con esta parte de acá, miren. Aquí están los, aquí me faltaba Dalton. Bueno, estos 4 científicos son los que dieron sus postulados para el modelo que se va a ver, que es el modelo de Bohr. Aquí el modelo de Bohr especifica los 7 niveles de energía, que también ya los vieron, ¿no? Entonces, yo les decía que en el átomo tenemos electrones internos y electrones de valencia. Esos electrones de valencia son los responsables de que se lleve a cabo la reacción. Ajá. Bueno, la tabla periódica ya la vieron, pero sin embargo nada más se los voy a dar así de rápido, ¿sale? La tabla periódica está en función de la ley, de acuerdo a la ley periódica. ¿Quién hizo la tabla periódica o quién la organizó? Bueno, está Mendeleev. Él es el responsable de llevar a cabo la tabla periódica. Tenemos que la tabla periódica se organiza a lo largo, por los grupos y también por periodos. Entonces, bueno, a ver, vamos a ver. Los grupos van a estar en forma vertical y los periodos van a estar en forma horizontal, ¿ok? Bueno, y luego, la capa externa del átomo es la capa de valencia y a estos les vamos a nombrar electrones de valencia, que son los responsables de enlazarse unos átomos con otros para formar otros compuestos. Y al formar esos compuestos se va a formar un enlace iónico o enlace químico, enlace covalente, todo tipo de enlaces que también ya vieron. Estos electrones de valencia me van a permitir o me va a permitir saber en dónde se encuentran de acuerdo a su tabla periódica. Esos electrones de valencia ustedes ya los determinaron. Ahorita les pongo una imagen para que recuerden un poquito. Cuando yo combino 2 elementos de la tabla periódica, uno tiene que ceder electrones para que el otro lo gane. Así es como funciona, ¿no? Es como si fueran una pareja. Tenemos un hombre, una mujer y se unen para formar un compuesto, en este caso un hijo, ¿no? Entonces, uno tiene que ganar, uno tiene que perder, van a compartir electrones, ¿ok? Bueno, esto lo vemos así, de manera coloquial, ¿sale? La configuración electrónica, ustedes ya lo vieron, es de acuerdo a su tabla periódica, también la organizaron. Esta es su tabla periódica, ustedes deben de conocer que esto les decía yo que tenemos 7 niveles de energía, que es 1, 2, 3, 4, son 7 niveles, y a esto se les conoce como periodos. El 1, 2, 3, 4 hasta el 18 son los grupos o familias. ¿Por qué familias? ¿Y por qué están así? Bueno, no me voy a meter mucho en esto porque ya lo vieron, pero, por ejemplo, esta parte que sería la familia o grupo 1 se caracterizan por tener o por ser muy reactivos.
Este grupo 1, por ejemplo, el hidrógeno, el litio, el sodio, el potasio, el rubidio, el cesio y el francio, son muy reactivos. Ajá. El grupo 2, y se caracterizan, por eso se caracterizan. Esta familia se caracteriza por ser muy reactivos y tienen un nombre. Estos son metales, los metales más reactivos, ¿vale? De ahí el grupo 2, que tenemos el berilio, magnesio, calcio, estroncio, bario y radio, también se caracterizan por tener una característica. Son reactivos igual, pero no más que los del primer grupo, ¿ok? Los del primer grupo se caracterizan por donar un electrón. Estos metales de transición pueden donar 1, 2, 3, 4 electrones de valencia, dependiendo cómo se encuentren en la tabla periódica. Digo, esta tabla que yo les puse aquí no tiene como tal todos los electrones de valencia. Ajá. Y de aquí nos iríamos a la parte de estos que son los que están en verde, son los no metales, y estos que tengo acá, que son los que son los gases inertes, que no reaccionan con ningún otro. Hace como 3 o 4 años trataron de hacer una mezcla de uno de los gases inertes con un compuesto de acá, pero no se llevó a cabo. O sea, duró como 3 milisegundos y ya se terminó la reacción, ¿no? Entonces no se llevan a cabo. Estos son inertes, no reaccionan con ninguno de estos. La unión de un metal con un no metal van a formar un compuesto. Y ese compuesto se va a querer parecer a los que no reaccionan. Es decir, estos tienen 8 electrones de valencia, son muy estables. Y estos que tenemos aquí, no, les van a faltar electrones de valencia. Estos que tengo aquí, que están como escalonaditos, son los metales, estos no se caracterizan por ser no metales ni tampoco como metales. Es decir, estos tienen la característica de comportarse de acuerdo con quién los pongas, ¿no? ¿Por qué les estoy dando esto? Aparte de que ya lo vieron, es porque como ahorita vamos a ver la nomenclatura, a mí me gustaría que ustedes vieran cómo es que se está formando, ¿no? Entonces, esta parte, digo, yo les mencionaba, para poder formarlos tienen que tener 8 electrones de valencia en su capa. Y bueno, les voy a pasar esta otra, para que a ver si ya lo recuerdan un poquito más. La configuración electrónica. ¿Se acuerdan de la configuración electrónica que vieron? Bueno, no sé cuántas semanas tiene que lo vieron, pero esta configuración electrónica lo que hacía era que a partir de un diagrama de Baud nosotros podemos encontrar los electrones. Y esos electrones externos son los que me decían en qué nivel se encontraba, en qué periodo. Entonces, esta configuración electrónica ustedes la pueden hacer con cualquier elemento de la tabla periódica. Esto, por ejemplo, a mí me gusta caracterizarlo así porque yo puedo ver en qué nivel se encuentran. Por ejemplo, el fósforo. El fósforo, su configuración electrónica es 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 y 3p6. Recordando un poquito, en el subnivel S, yo les decía, vamos a trabajar el modelo de Bohr. El modelo de Bohr me dice que tiene 7 niveles de energía, o sea, estos son los 7 niveles de energía, y podrían ser 1, 2, nivel 1, nivel 2, nivel 3, nivel 4, nivel 5, 6 y 7. Es hasta donde pueden llegar los electrones de valencia, hasta acá. Bueno, los subniveles serían el subnivel S, subnivel P, subnivel D y subnivel F, en donde el subnivel S solamente va a albergar 2 electrones. Es decir, que cuando yo tenga en la configuración electrónica S, solamente alberga 2 electrones. 2 electrones, 2 electrones, 2 electrones, 2. En el subnivel P albergan 6 electrones. Entonces, en P son 6 electrones, 6 electrones, 6 electrones, 6 electrones, ¿no? Y así. En el subnivel D albergan o caben 10 electrones. Por ejemplo, aquí tenemos el D, está hasta acá, son 10 electrones, acá 10 electrones, acá 10. Y en el subnivel F, que es el más grande, albergan 14 electrones, como por ejemplo aquí, 14. Ok, ahora, si yo sé que en el nivel 2, por ejemplo, en el S caben 2 electrones, en el P caben 6 electrones o menos, en el D caben 10 electrones o menos, y en el
F caben 14 electrones o menos, ¿no? Entonces, para hacer mi configuración del fósforo, yo tengo que contar mis electrones que están arriba, ¿no? Entonces, ¿cuáles serían los electrones? Pues estos que están aquí. Este y este. Bien, si se dan cuenta, ustedes los hicieron con flechitas. Flechita arriba, perdón, flechita abajo, de acuerdo al nivel que encontraban, ¿no? Me acuerdo que estuve revisando sus videos y ustedes lo estaban caracterizando así. Se puede, de las dos formas se puede. Nada más que, bueno, pues yo creo que dependiendo cómo lo enseñe uno, es como se tiene. Entonces, en el subnivel 1, por ejemplo, el fósforo está en el nivel 3. ¿Por qué nivel 3? Porque es la última capa de valencia que muestra, el nivel 3. ¿Y cuántos electrones tiene el nivel 3? Pues los electrones se contarían solamente, por ejemplo, estos que se encuentran en el 3 sería 3, más 2 serían 5 electrones. Ya no hay más porque nada más son de los niveles 3, ¿sale? Entonces, ¿qué quiere decir? Fíjense, si yo quisiera caracterizar este fósforo, el fósforo que tiene 15 electrones de valencia, 15 electrones, entonces quiere decir que yo tengo que contar 4 albergan 32 electrones o menos, y así sucesivamente de acuerdo a lo que tengo acá. Entonces, si yo lo quisiera colocar, puedo decir que en el nivel 2, en este que está aquí, albergan 2 electrones, puedo poner mis 2 electrones aquí, en el nivel 1. Para el nivel 2, en el nivel 2, que están estos dos que están acá, tenemos 8 electrones. Entonces yo tendría que poner 8 electrones aquí. 8 aquí, bueno, sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, ¿no? Digo, ahí ya me salieron todos chocos, pero ahí están. Yo los estoy representando así para que ustedes vean en qué nivel están sus 8 electrones. Si yo los pusiera en este círculo, porque así deberían de ser elípticos, pues tendría que colocarlos aquí. Bueno, y en el nivel 3 dijimos que hay 5, ¿verdad? En el 5, nivel 5, entonces tendría yo que poner pues 5 electrones nada más. Lo que quiero que sepamos para poder pasar al siguiente punto es que identificamos los electrones de valencia. Los electrones de valencia son estos últimos. Acuérdense que yo les dije, hay dos tipos de electrones. Los internos, que son estos que están aquí, y los externos, que son los de valencia. Estos de valencia son los responsables de llevar a cabo la reacción. Como el fósforo tiene 5 electrones, ¿qué será más fácil para el fósforo? Aceptar 3 electrones para que cumpla en su última capa 8 electrones de valencia y ser estables, porque acuérdense que tienen que ser 8 electrones, la regla del octeto, para ser estable, o que pierda estos 5 electrones a otro. O sea, es ilógico, ¿verdad? Tendría que ganar 3 electrones a perder 5 electrones. Todo esto va a llegar a, hablamos, la regla del octeto, ¿ok? Entonces, así quedaría de esa forma sus electrones en sus capas o en sus niveles de energía. Bien, vamos a ver otro para que, a ver si... Bueno, por ejemplo aquí, yo tengo el grupo 1 y el grupo 7A. En la tabla periódica, estos son los no metales y estos son metales, ¿sale? Aquí, por ejemplo, el litio, que está en el grupo 1, tiene un electrón de valencia. Ese electrón de valencia, el litio, lo va a ceder. ¿A quién? Con el que se junte, ¿no? En este caso, si lo juntamos con el flúor o con el cloro, el flúor está en el último grupo, en el grupo 7. ¿Cuántos le faltan para...? Tiene 7 electrones de valencia. ¿Se dan cuenta? Aquí son 7, miren. Vamos a ver aquí. Tiene 7 electrones. Por ejemplo, está en el nivel 2, ¿no? Porque en el nivel 2 tiene 5 más 2, tiene 7 electrones de valencia. Tiene 7. 7 electrones de valencia. Bueno, ¿cuántos le faltan para que cumpla 8 electrones? Pues 1, ¿no? Entonces, si el flúor se juntara con el litio, este litio le va a ceder un electrón. ¿Cuál electrón? Pues el único que tiene. Este electrón se lo va a ceder acá para que tenga sus 8 electrones de valencia y entonces ya cumpla la regla del octeto y sea estable. ¿Ok? Bueno, ya no me voy a meter en esto ustedes ya lo vieron, ya no los va a confundir más a lo mejor.
Si creen que se están confundiendo, no les voy a decir ya más esto. Pero a lo que vamos es a lo siguiente, porque yo tengo que ver esta parte. Bueno, ustedes, ya que sepan ustedes armar sus configuraciones electrónicas, van a saber, por ejemplo, en su configuración electrónica, si ustedes observan su último nivel de energía, este último nivel me va a decir en qué periodo se encuentra mi elemento. Y también el electrón que queda o el electrón de valencia me va a indicar en qué grupo se encuentra ese elemento. Ajá. Por ejemplo, en este caso, este compuesto está en el periodo 4 y está en el grupo 2A. ¿Cómo sé qué elemento es? Pues cuento los electrones. Por ejemplo, en este caso yo veo que son, pues serían 2 electrones, 2 más 2, 4, más 6, 10, más 2, 12, más 6, 18. Y estos dos, 20 electrones hay. Entonces, si yo me quisiera saber cuántos electrones, qué elemento hay con 20 electrones, vamos a llamar, y está en el periodo 4 y en el grupo 2, yo me puedo regresar a mi tabla periódica y ver. Fíjense, voy a regresar tantito. Dice que está en el periodo 4, ¿no? Está en el periodo 4 y con 20 electrones. Entonces, yo veo aquí que el periodo 4 es este y tiene 20 electrones. Entonces sería el calcio. El calcio tiene 20 electrones y está en el periodo 4 y está en el grupo 2 o familia 2. ¿Ok? Entonces, para eso nos sirven las configuraciones electrónicas, porque también puedo encontrar en qué elementos, más bien, qué elemento es con el que estoy trabajando. ¿Ok? Bueno, me regreso aquí un poquito. Acá también me dice, por ejemplo, estoy en el nivel 3, ¿no? Al ser nivel 3, quiere decir que estoy en el periodo 3. Cuento los electrones, 6 y 2, 8. Quiere decir que tiene 8 electrones de valencia. Al tener 8 electrones de valencia, entonces se trata de un elemento estable, porque ya tiene sus 8 electrones de valencia en su último nivel. Entonces, este posiblemente sea un neón o un argón. Ajá. Bueno, para eso nos sirve. Ahora, esto también lo vieron ya ustedes, son propiedades de la tabla periódica, cómo es que se manejan. Esto ya no lo voy a meter aquí. En donde me voy a meter es en esta parte. ¿Ok? ¿Cómo es que se llevan a cabo el lenguaje químico? Son símbolos que son estos los que tienen todos los elementos en la tabla periódica, por ejemplo, el aluminio, el cobre, el hierro, el potasio, el sodio, todos esos elementos de la tabla periódica nos representan un símbolo. Bueno, la fórmula, para que se lleve a cabo una fórmula química debemos tener coeficientes y subíndices. Ustedes hicieron análisis también de esto. En una reacción química deben de tener coeficientes y subíndices. Los subíndices nunca los van a modificar cuando lleven a cabo un balanceo de ecuaciones. Pueden llevar a cabo compuestos químicos como es cloruro de sodio, o pueden también tener, bueno, aquí sería coeficientes y subíndices. Se clasifican en empíricas, moleculares y estructurales. ¿Ok? Y esa ecuación química podría ser, tendríamos que clasificar en reactivos, tenemos que ver que hay reactivos y también tenemos que ver que hay productos. Entonces, tienen que saber que cuando se lleva a cabo una reacción química, ustedes pueden ver una flechita. Esa flechita me indica que se está llevando a cabo una reacción, ¿ok? Acá van a estar de este lado mis reactivos, y del otro lado van a estar mis productos, ¿ok? Si la flechita llegase a estar al revés, entonces, por ejemplo, si mi flechita llegara a estar reactivo de este lado, mis productos, supongamos que la flechita llegara a estar así. Ay, ok. Lo voy a poner así. Así. Si la flechita llegara a estar así y yo tengo acá un elemento, por ejemplo, el cloruro de sodio. Si yo lo tengo aquí y la flechita está hacia acá, entonces, ¿qué quiere decir? Que acá va a estar el sodio
sodio más cloro. Cloro. Entonces, mis reactivos, ¿quiénes serían mis reactivos? Estos serían mis reactivos. Y el producto sería de este lado. Este sería mi producto, de este lado. Mis productos, ¿vale? Entonces, dependiendo hacia dónde indique la flecha, van a ser, ¿ok? Los reactivos siempre van a estar del lado derecho. De izquierda normalmente aparece. Bueno, esto me parece que también lo vieron, nada más que para poder hacer lo demás, vamos a crear lo siguiente. Déjenme, les comparto ahora sí a lo que vamos a entrar prácticamente. ¿Vale? Déjenme dejar este. Voy a ponerles el otro, ¿ok? Listo, ya está. Entonces aquí vamos a ver. La nomenclatura es como lo van a expresar, es el conjunto de reglas que tienen para poder nombrar los compuestos. Tenemos 3 tipos, tradicional, stock y sistemática, ¿ok? Bueno, aquí tenemos primero que nada hidruros. Esta es la forma de cómo ver y nombrar los hidruros. Tengo un metal más el hidrógeno y nos va a formar un metal más el hidrógeno de esta forma. ¿Cómo los tengo que colocar? Bueno, primero tengo que colocar al hidrógeno, perdón, al metal y luego al hidrógeno. Un hidruro metálico es la combinación del hidrógeno y un elemento metálico. ¿Ok? Los metales van a actuar con carga positiva, como son los cationes, y el hidrógeno en este caso va a trabajar con -1. El hidrógeno va a tener valencia de +1 o -1, porque dependiendo con quién reaccione el hidrógeno es como va a trabajar, ¿vale? Entonces, M significa metal y H hidrógeno. Primero colocamos un metal más el hidrógeno para formar un hidruro metálico. ¿Cómo va a estar? Por ejemplo, aquí tengo el cobalto. Cobalto tiene +2. Este +2 lo encuentran en la tabla periódica, ¿sale? El cobalto, bueno, tendría +2 más un hidrógeno que es -1. Al unirlo me va a formar este compuesto. ¿Cómo lo voy a nombrar? Bueno, primero que nada vamos a ver cómo vamos a nombrar. Bueno, aquí está nuevamente. Vamos a ver aquí. Bueno, primero aquí tengo otro ejemplo, ¿no? El cobre. Cobre +4, igual, nuevamente, el +4 lo pueden encontrar en la tabla periódica, ya lo vieron ustedes. El hidrógeno trabaja con -1. Entonces, este compuesto, ¿cómo lo vamos a nombrar? Bueno, se nombra como hidruro seguido del elemento metálico. Por ejemplo, si este es cobre, entonces va a ser hidruro cúprico, ¿no? Cúprico. Según la nomenclatura tradicional, debe de ser con terminación ico. Empieza con hidruro y va a terminar como ico. Entonces va a ser hidruro, este que está acá arriba sería hidruro cúprico. Tengo otro ejemplo. Tengo H, el litio más el hidrógeno. Este se va a nombrar hidruro lítico. En la tradicional, ¿ok? Este que está aquí se llama hidruro sódico. Y este que tengo acá se va a nombrar hidruro potásico. Si se dan cuenta, primero estoy poniendo al metal y después al hidrógeno. Pongo al metal y después al hidrógeno. ¿Lo ven? Primero al metal y después al hidrógeno. Esto es lo que nos decía. Primero al metal, después al hidrógeno. ¿Vale? ¿Cómo quedan las cargas? Bueno, esta carga queda o pasaría del lado del hidrógeno. Este -1 pasaría al lado del cobre. Miren, fíjense. Si yo tengo solamente que intercambiar las cargas, pero sin el signo, entonces este quedaría en el cobre, como estaría aquí, aunque yo sé que aquí no podemos poner 1. Cuando hay 1, es como en matemáticas, no podemos poner aquí un 1. Sabemos que está ahí el 1, pero no se coloca, ¿sí? Y bueno, el 4 también se intercambiaría, el 4 quedaría en el hidrógeno. Aquí lo tengo. ¿Vale? Aquí está. Entonces, bueno, estos para ver las cargas solo se intercambian. Cuando ustedes hagan reaccionar o cuando se reaccione 2 elementos, van a tener que intercambiar las cargas para formar el compuesto.
este compuesto debe de ser neutro para que sea estable, ¿vale? Y de esta forma nosotros lo nombramos. Esto es nomenclatura tradicional. Se llama hidruro y terminación ico. Esto es importante, ¿vale? Si yo quisiera formar otro compuesto, a lo mejor ¿qué les gusta? El bario, pues el bario. Bario. El bario está en el grupo hidrógeno, litio, sodio, hidrógeno, litio, sodio, potasio, rubidio, cesio, francio, bario. Está en el grupo 2, entonces tiene más 2. Este tiene más 2. Al ser, por ejemplo, más 2, y al unirlo con el hidrógeno, que tiene carga de menos 1, entonces el compuesto, ¿cómo va a quedar? Pues el compuesto me va a quedar como, primero coloco el metal, que en este caso sería el bario, y el hidrógeno al final, ¿vale? Esta es carga de menos 1, el hidrógeno tiene carga menos 1, y entonces para hacerlo reaccionar, pues me va a quedar primero el metal, y luego el hidrógeno. Ahora, ¿qué me falta? Pues las cargas, ¿no? Este 2 quedaría en el hidrógeno, entonces acá iría el 2. Sería aquí. Aquí sería el 2. ¿No? Ahí quedaría, y el 1 quedaría entre el bario y el hidrógeno, pero bueno, no hay que colocar el 1, solamente así quedaría. ¿Cómo se nombraría? Pues hidruro bárico. Hidruro bárico, ¿ok? Entonces, dependiendo del metal, es como va a terminar, va a ser su terminación, ico, ¿ok? Esto siempre y cuando sea nomenclatura tradicional. Bueno, vamos a ver el siguiente. Bueno, aquí estaría este. Para cuando se tiene una valencia. Esto es cuando se tiene una valencia. Cuando se tienen dos valencias, por ejemplo, que en su tabla periódica encontraran el cobalto que tiene más 2 y más 3, o el cobre que tiene más 1 y más 2. Estas son sus dos valencias. Bueno, para la valencia menor se va a nombrar como hidruro oso. Para la valencia mayor va a ser hidruro ico. Por ejemplo, cobalto más 2 con el hidrógeno me va a formar hidruro cobaltoso. El de cobalto más 3 se va a nombrar hidruro cobáltico. Hace rato tenía yo el bario. El bario nada más tiene una valencia. El cobalto en este caso tiene 2 valencias. El cobre tiene 2 valencias. ¿Quiénes son los que tienen más de 2 valencias? Pues los metales de transición. Ajá, todos los metales que están abajo. Los metales del grupo 1 van a tener una valencia. Los metales del grupo 2 van a tener 2 valencias. Los de transición son los que tienen más de 2 valencias. ¿Ok? Aquí en este caso el cobre tiene más 1 y más 2. El cobre más 1 sería hidruro cuproso. El cobre más 2 sería hidruro cúprico. ¿Ok? El de menor valencia va a terminar en oso y el de mayor valencia va a terminar en ico. Esto es para la tradicional. Seguimos en tradicional. ¿Ok? Bien, vamos a ver la siguiente. Cuando se tienen 3 valencias, por ejemplo, el titanio, que tiene más 2, más 3, más 4, va a depender qué valencia uses. Por ejemplo, si tienes la de menor valencia, va a terminar en hipotitanioso, hipooso. Será hidruro hipooso. Para la valencia intermedia va a ser hidruro oso. Entonces va a ser hidruro titanioso. Para la de mayor valencia tenemos terminación hidruro ico. Entonces este va a terminar como hidruro titánico. Entonces, si se dan cuenta, el titanio al tener 3 valencias, vamos a nombrarlo de acuerdo al número de valencia. El de menor va a ser como oso, hipooso. El de intermedio va a ser oso y el de mayor va a ser ico. ¿Ok? Bueno, para las de 4 valencias, por ejemplo, el vanadio que tiene más de 4, bueno, tiene 4 valencias, pero hay elementos que tienen mucho más. Por ejemplo, el manganeso tiene hasta 7 valencias. Entonces, el vanadio que tiene 4 valencias, en este caso, el de menor valencia va a ser hipooso, intermedia oso, el que le sigue ico, y el mayor va a ser hiperico, por ejemplo. Tenemos hidruro hipovanadioso.
En el de valencia 3 será hidruro vanadioso. El que le sigue será hidruro vanádico. Y el siguiente, el de mayor valencia, sería hidruro pervanádico. ¿Vale? Dependiendo las valencias, entonces es como ustedes tienen que nombrarlos. ¿Ok? Esto es la nomenclatura tradicional. ¿Ok? Que es la que normalmente se usa. Bien, ¿hasta aquí dudas? ¿Tienen alguna duda de cómo nombrarlo? ¿Cómo nombrarlos? Solo con que con que vean cuántas valencias tiene su elemento que están ustedes uniendo con el hidrógeno, es como lo van a nombrar. Si solamente tiene una valencia, por ejemplo, si solamente tiene una valencia, lo van a nombrar como ico. Aquí. Solo lo van a nombrar como ico. Pero si tiene 2 valencias, entonces van a ser oso-ico. Si tiene 3 valencias, entonces va a ser hiposo, oso-ico. Y ya si tiene las 4 o más, van a ser hiposo, oso, ico, hiper-ico. ¿Vale? Entonces, dependiendo el número de valencias que vayan ustedes a hacer. Bueno, ¿cómo los vamos a colocar? Bueno, acuérdense que primero va el metal, luego el hidrógeno. Las valencias es dependiendo qué valencia trabajen. Por ejemplo, si este es 2, pues el hidrógeno iría con 2. Si este es 3, el hidrógeno iría con 3. Si este es 4, valencia 4, entonces aquí sería un 4. Y este es 5, entonces aquí va el 5. Bueno, el vanadio no tiene nada. Si se dan cuenta, al no tener nada, sabemos que aquí hay un 1, 1, 1 y 1, porque el hidrógeno trabaja con 1. Si el hidrógeno trabajara con 2 o 5, a lo mejor aquí sería un 5, 2, dependiendo. Pero aquí, pues nada más está trabajando con 1. ¿Vale? Bueno, ¿dudas? ¿Dudas o seguimos? ¿Dudas? Déjenme perderlos. Bueno, ¿dudas? ¿Podemos seguir? ¿O ya se me perdieron? No, yo no tengo duda. Yo no tengo duda. Ok, entonces podemos seguir, ¿verdad? Bueno, vamos a ver. ¿Me ayudan con su micrófono? Nada más ahí. Podemos seguir. Bueno, vamos a ver entonces ahora la nomenclatura sistemática. Andrea, ¿me ayudas con tu micrófono, por favor? Ah, gracias. Bueno, hidruros metálicos. Hace un momento estábamos viendo la nomenclatura tradicional. Ajá. Bueno, ahora vamos a ver la stock. ¿A qué se refiere la stock? La stock es nombrar el hidruro de y el nombre seguido del metal. Por ejemplo, aquí teníamos hace un momento que se nombraba hidruro vanádico, ¿no? Y así. Bueno, en este caso, cuando es stock, lo que vamos a hacer es nombrar al compuesto como hidruro de vanadio, pero hay que indicar qué valencia está manejando. Por ejemplo, si está manejando la 2, sería hidruro de vanadio 2. Si está manejando la 4, sería hidruro de vanadio 4. Si está manejando aquí, por ejemplo, la 3, sería hidruro de titanio 3. Aquí está manejando el 4, entonces sería hidruro de titanio 4. Aquí está manejando el cobre 2, entonces sería hidruro de cobre 2. ¿Okay? Entonces, la stock es la más sencilla, pero no todos utilizan stock, ¿no? Entonces, en la tradicional tienes que usar el hipo-oso, oso, ico y per-ico. En la stock, solo lo único que tienes que hacer es identificar qué valencia tienes y poner hidruro del metal, ¿sale? Del metal que tú quieras. Hidruro de vanadio, hidruro de sodio, hidruro de potasio, hidruro de calcio, hidruro de lo que sea. Pero siempre y cuando identifiques su valencia, ¿ok? Y eso sería todo para la stock. Para la sistemática es parecida, nada más que aquí lo único que hay que hacer es identificar los prefijos. Es decir, si yo, por ejemplo, aquí tengo 2 átomos de hidrógeno, entonces sería dihidruro de níquel. Si tengo 3 átomos de hidrógeno, tendría trihidruro de níquel.
Los prefijos son mono, di, tri, tetra, penta, hexa, ¿no? Entonces, esto sería la forma sistemática de cómo nombrar los compuestos. Esta no es muy común, realmente no es tan común. Las más utilizadas es la stock y la tradicional, ¿ok? Entonces, cualquiera de las dos que puedan usar, o las tres, están bien, ¿vale? Bueno, estamos con hidruros metálicos. Ahora, para hidruros no metálicos, en la stock, los hidruros no metálicos son gases y normalmente se utiliza la stock, que es la que te dice hidruro de tal, ¿no? Hidruro de tal. Bueno, aquí en este caso, para los no metálicos, ¿cómo se van a nombrar? Bueno, primero vas a nombrar el uro del metal y después seguido del hidrógeno. Fíjense, tengo hidrógeno más flúor. El flúor, el azufre, el selenio, el cloro, el bromo, son no metales, son los que se encuentran al final de la tabla periódica, hasta acá del lado derecho. Entonces, estos al ser no metales, el hidrógeno en este caso va a trabajar con +1. Hace un rato trabajaba con -1, porque estaba con metales. En este caso, el hidrógeno, al trabajar con no metales, pues va a cambiar su número de oxidación o su número de valencia, que en este caso va a ser +1. Bueno, ¿cómo voy a colocarlos? Bueno, primero iré el hidrógeno y después el no metal. Primero el hidrógeno y luego el no metal. ¿Ok? Y bueno, en este caso se nombraría como fluoruro de hidrógeno, sulfuro de hidrógeno y selienuro de hidrógeno, cloruro de hidrógeno, bromuro de hidrógeno. Todo lleva terminación uro, dependiendo el no metal, perdón. ¿Ok? Dependiendo el no metal es cómo se nombra. Ahora, aquí, ¿cómo cambiarían las valencias? Bueno, por ejemplo, si este es 1, cambiaría el selenio, que estaría aquí el 1, y el 2, el selenio que es 2, cambiaría al hidrógeno, que estaría aquí. ¿Lo ven? O sea, solamente estamos intercambiando las valencias. El selenio quedaría aquí, ¿vale? En la valencia del selenio que viene en el hidrógeno. Se están intercambiando las valencias solamente. ¿Ok? Bueno, cuando estos son gases, dijimos que se nombran así, pero ¿qué pasa cuando estos se combinan con agua? Bueno, entonces ahora sí ya serían como ácidos. Los hidruros metálicos, al disolverse o combinarse con agua, producen una solución ácida. Y al ser una solución ácida, entonces se utiliza la tradicional y se va a nombrar como ácido de algo. Por ejemplo, ácido clorhídrico, ácido bromhídrico, terminación ico, ácido sulfídrico, ácido sulfúrico, ¿no? Entonces, dependiendo, si ustedes los manejan como gases, lo van a tener que nombrar como stock y ponen fluoruro de hidrógeno, sulfuro de hidrógeno y así. Pero si son ya combinados con gases, con agua, perdón, entonces ya va a tomar la nomenclatura tradicional y va a ser ácido de lo que sea ustedes, ¿no? Ácido clorhídrico, bromhídrico, sulfídrico, fluorhídrico, yodhídrico, sulfídrico, ¿no? Todo terminación ico. ¿Ok? Bueno, esos serían para hidruros no metálicos, que forman ácidos. ¿Ok? Bueno, ¿cómo se forma una sal binaria? Una sal binaria es un metal más un no metal, que son las dichosas reacciones de combinación, o sales. Entonces, si yo tengo un metal más un no metal, lo que se forma es una sal. Este metal puede ser cualquiera, también respetando su número de valencia, ¿ok? La nomenclatura, ¿cómo la voy a poner? Bueno, primero que nada tengo que ver y tengo que intercambiar las valencias. Por ejemplo, si este es positivo más X, entonces quedaría en la parte de abajo del no metal. Si este es negativo, un anión, menos Y, va a quedar en esta parte. O sea, se están intercambiando de igual forma mis valencias, ¿ok? Bueno, ahora, aquí, por ejemplo, si estamos en la tradicional, será uro-ico. Entonces, no cambia. Fíjense, lo que acabamos de ver hace un momento, lo que acabamos de ver, no cambia. Será, esto como tiene más 1 menos 1, pues quedaría 1, 1. No es necesario ponerlo. Entonces, esto se va a nombrar como cloruro cuproso. ¿Por qué cuproso? Porque tiene dos valencias. Entonces, vamos a usar el oso y el ico.
Entonces, cloruro cuproso y cloruro cúprico. El hierro también tiene dos valencias, entonces sería el oso y el ico. Entonces sería sulfuro ferroso, o en este caso, aquí está mal, aquí es, no, sí está bien, perdón, cloruro férrico, ¿no? Las valencias son las que se intercambian. Este 2 pasaría al sulfuro, aquí me faltaría, aquí sería 2, 2, pero al ser 2, 2, lo podemos dejar como en 1, porque la divisibilidad, o se pueden dividir entre 2, el 2, y quedaría como 1. Por eso aquí va 1 y aquí también 1. A ver, déjenme poner. Quedaría así. 1 y 1, ¿sale? Y el hierro, acá, que tiene más 3, entonces quedaría aquí en el cloro, y el menos 1 del cloro quedaría aquí en el hierro. Que no es necesario ponerlos, ¿sale? Bueno, entonces, esa sería mi nomenclatura tradicional para las sales binarias, cloruro cuproso, cloruro cúprico. ¿Cómo sería en caso de que yo dijera la stock? Bueno, este se nombraría cloruro de cobre más 1, cloruro de cobre más 2, en caso de la stock, ¿vale? Acá sería sulfuro de hierro más 2 y cloruro de hierro más 3. En caso de que yo quisiera poner la stock, ¿vale? O sea, ¿cómo quedaría el stock? Bueno, así como les estoy diciendo. La stock quedaría entonces como cloruro de, en este caso, cloruro de cobre, y pongo paréntesis para indicar, este es un nombre, ¿no? Así sería. El otro sería cloruro de cobre, ¿pero qué? Cobre, en este caso, sería cobre 2. ¿Ok? El siguiente sería sulfuro de hierro, en este caso 2. Y el de abajo sería en este caso sería cloruro. Pero el hierro está trabajando con más 3, entonces sería aquí 3. Así quedaría la nomenclatura stock y así quedaría la tradicional en una sal. Aquí es cuando son neutras. Se neutralizan las cargas. ¿Sí? Bueno, esto sería uno. ¿Dudas? ¿Puedo borrar? Sí, ¿verdad? Sí. Ok, vamos a seguir porque si no, no da tiempo. Bueno, óxidos básicos. ¿Cuáles son los óxidos metálicos? Los óxidos metálicos también son llamados óxidos básicos. En este caso es la reacción de un oxígeno más un metal. La reacción del oxígeno más el metal se va a formar un óxido metálico. El óxido metálico, en este caso, si yo tengo un metal más el oxígeno, me va a formar óxido de níquel. Primero coloco el metal y después el oxígeno. Y se va a nombrar como óxido, y seguimos con la nomenclatura dependiendo la carga. Oso, ico, hipooso, ico o perico, ¿no? Dependiendo la carga, es como yo lo nombro en la tradicional. Entonces, este sería óxido de níquel en el caso del stock. Óxido de níquel 2. Óxido de níquel 3. ¿Ok? En este caso, que es la tradicional, pues nosotros podemos poner óxido niqueloso, óxido niquélico, y en la stock quedaría de la siguiente forma. En la stock va a quedar como óxido de níquel 2, ¿no? Estamos viendo al níquel 2. Bueno, acá sería óxido de níquel. En este caso sería el 3. Esa es la stock. Bueno, en el de abajo sería óxido de cromo. Vemos que tiene carga 2. Y bueno, abajo sería óxido de hierro 3.
bueno, aquí ya le ponen ustedes ponen los acentos. Aquí sería óxido. Okay. Igual acá, níquel, igual lleva acento y todo, ¿no? Bueno, esta sería la stock. No hay que olvidar las cargas. Y la tradicional, no hay que olvidar las cargas, y en la stock también. Sería la forma en que pueden ustedes llevar a cabo un óxido metálico. Los óxidos metálicos, también, si hay metálicos, también hay óxidos no metálicos. Entonces, por ejemplo, déjenme ver todo esto. Vamos a ver la siguiente, los óxidos no metálicos. Bueno, los óxidos no metálicos, fíjense que acá el oxígeno trabaja con -2. El oxígeno siempre trabaja con -2. Aquí igual, -2. Pero al trabajar con un no metal, los no metales siempre tienen cargas negativas. En este caso, los no metales van a trabajar con cargas positivas, ¿ok? Para los óxidos no metálicos. Y de igual forma, va a ser óxido de nitrógeno. Bueno, ¿por qué aquí de nitrógeno? Bueno, cuando son óxidos no metálicos o óxidos ácidos, acuérdense que forman ácidos, en este caso se utiliza la nomenclatura sistemática, o sea, con prefijos. No todas se utilizan en la tradicional o la stock, sino aquí, por ejemplo, en los óxidos no metales se utiliza la sistemática, ¿ok? Bueno, esto sería la parte de cómo nombrarlos, óxido con el subíndice. Subíndice bajaría aquí, ¿no? Quedarían las cargas intercambiadas, pero sería óxido de dinitrógeno utilizando aquí el prefijo. Monóxido de nitrógeno, trióxido de dinitrógeno, monóxido de carbono. Y bueno, en la tradicional se nombrarían como anhídridos. Anhídrido hipobromoso, anhídrido bromoso, anhídrido brómico, anhídrido carbónico, anhídrido hiponitroso. Bueno, y ya, ¿qué pasa acá cuando reaccionamos un óxido metálico con agua? Pues se forma una base. Formaríamos los dichosos hidróxidos, ¿sale? Cuando ustedes vean un OH presente con un metal, quiere decir que son hidróxidos, y este se nombraría como hidróxido de magnesio o magnésico, ¿sale? Cuando es la tradicional sería hidróxido magnésico, o ico, oso, per, ico y todo esto, ¿no? Aquí sería hidróxido ferroso, hidróxido férrico, porque las cargas son diferentes. Aquí el 3, el hierro trabaja con +3, el hierro trabaja con +2. Aquí sería hidróxido hipocromoso, porque tiene 3 valencias. Hipooso, oso y el ico. Entonces, este cromo trabaja con +2, este cromo trabaja con +3 y este cromo trabaja con +6. Entonces, así se nombrarían. Cuando tengan OHs, ustedes van a nombrarlos como hidróxidos, ¿ok? Quiere decir que tienen un pH de +7 y +14. Los oxiácidos son los no metales, y esos no metales trabajan, bueno, al unirse con agua, también forman ácidos. Es como lo que vimos hace un momento, que formarían ácidos. Esto ya no se los repito, porque estaban presentes en agua. Bueno, y luego, los compuestos ternarios, son de hidróxidos. Por ejemplo, aquí se los vuelvo a repetir, no cambia la nomenclatura. Son hidróxidos, hidróxido de litio, hidróxido de cobre. Esta es la nomenclatura de stock. Hidróxido de litio, hidróxido de cobre 2, hidróxido de bario, hidróxido de cromo, ¿vale? Dependiendo. Creo que la más fácil es la de stock, ¿verdad? Bueno, y los ácidos se caracterizan por tener un hidrógeno enfrente y el metal, ¿sale? El no metal, en este caso es un no metal, perdón. Entonces los ácidos son el hidrógeno y el no metal, y su nombre es así como tal: ácido clorhídrico, ácido bromídrico, ácido sulfídrico, ¿ok? Dependiendo del metal. Poseen ciertas características, tienen un ion hidronio, tienen propiedades ácidas, en la escala de pH son menores a 7, son incoloras en un indicador fenolftaleína,
poseen un sabor agrio, de ahí que son los limones, las naranjas, las toronjas, todo lo que sea cítricos son ácidos, ¿no? Tenemos oxidales, estos son los más difíciles de nombrar, pero bueno, aquí un oxidal es cuando se juntan un hidróxido más un ácido, nos va a dar un oxidal, ¿sale? Oxidal quiere decir que está presente un metal y un oxígeno. Están casi todos, los metales y los oxígenos. Esos son los oxidales. Bueno, por ejemplo, aquí tendría sulfato de hierro, porque estos parten ¿de dónde? De estos aniones. Por ejemplo, este es el bromuro, este es el carbonato. Cuando yo tenga carbonato y junto con un calcio, por ejemplo, será carbonato de calcio. Aquí bicarbonato, si yo junto con otro calcio, será bicarbonato de calcio. Aquí tengo cianuro, tiene carga negativa, si yo lo junto con un calcio, entonces sería cianuro de calcio. Si el clorato lo junto con sodio, sería clorato de sodio, ¿no? Entonces, estos aniones nos van a ayudar a nombrar estos compuestos, porque aquí el anión es el sulfato, aquí el anión es el clorato, miren, aquí el anión es el sulfato está aquí, fosfato, acá debe estar el sulfato, aquí está nitrato, nitrito, nitruro, clorato, aquí está el sulfato. Fíjense, este es el sulfato. Si yo junto sulfato con algo más, como el hierro, sulfato de hierro, sulfato de hierro, pero aquí sulfato de hierro 2, sulfato de hierro, perdón, aquí es el hierro, ¿sale? Entonces, estos son los más difíciles para nombrarlos, pero ya cuando ustedes tienen estas tablitas, es como pueden nombrarlos. Ajá. Bueno, ¿alguna duda para nombrarlos? Tenemos 3 tipos de nomenclatura: tradicional, stock y la sistemática. La tradicional es la que más se utiliza junto con la stock. La sistemática no la utilizamos en caso, solamente la sistemática la usan para los ácidos, ¿ok? Y bueno, estos que son los más difíciles, pues nada más ustedes tienen que juntar los aniones junto con un metal y formar el compuesto. Ajá. Eso sería para un oxidal. Y pues todos los demás, ya nada más hay que aplicar pues la parte del oso, ico, per, ico y el otro, ¿no? Entonces, su actividad 2 viene como nombrarlos. Vienen unos ejemplos, entonces en esos ejemplos ustedes se van a basar para poder nombrar esta parte, ¿sale? Bueno, y me paso a la anterior, como estábamos trabajando. Bueno, ustedes ya que vieron esta parte del lenguaje químico, vimos que los metales al estar presentes en el oxígeno se forma un óxido básico. Este óxido básico al estar presente en agua se forma un hidróxido. Y bueno, acá los no metales al estar presente en oxígeno se forma un ácido. Es óxido ácido, y al presentarse en agua se forma un ácido. El ácido y la base al mezclarlas forman una reacción de neutralización. Y bueno, podemos encontrar todas estas. Y las características se las acabo de dar, ¿sale? Bueno, esto ya ustedes lo vieron, ¿no? Tipos de reacciones, también ya lo vieron, cómo hacer los tipos de reacciones, y también cómo balancear ecuaciones por el método tanteo y el método de algebraico, ¿no? No sé, creo que nada más vieron el tanteo para hacerlo un poquito más sencillo. Ya no vieron las reacciones de óxido-reducción, pero aquí están. Las reacciones de óxido-reducción se llevan a cabo como, por ejemplo, la combustión, en donde se lleve a cabo un tipo de reacción redox, en donde el metal es la combustión. Y normalmente en estas reacciones de combustión se va a generar dióxido de carbono más agua en forma de gas, ¿vale? Y se lleva a cabo también otra reacción de óxido-reducción, es la corrosión. Por ejemplo, si tenemos nosotros un metal en presencia de oxígeno y luego se forma un óxido metálico, de aquí su nombre como óxido metálico, ¿vale? Porque se están oxidando. Esto se lleva a cabo una oxidación, ¿vale? ¿Qué más tenemos como reacciones? Tenemos los antioxidantes, lo que se usa como maquillajes, son útiles, los antioxidantes son útiles para que no se echen a perder o tienen su cierta caducidad en cierto tiempo. Los alimentos también se oxidan, también pierden esas propiedades, y nosotros no aplicamos, no refrigeramos, no hacemos, empiezan a formarse a transformarse, ¿no? Entonces empiezan a echarse a perder en este caso.
Entonces, aquí es importante que trabajemos las temperaturas. Es un factor importante. ¿Ok? Bueno, acá. Propiedades del agua. El agua, en este caso, hablábamos de los estados de la materia, ¿no? Que pasa de sólido a líquido a gas y todo esto. Pues el ciclo del agua lleva todos estos estados de la materia. Entonces, primero se evapora, después se condensa, después nuevamente vuelve a caer y se vuelve otra vez líquido y vuelve a hacer su ciclo. Entonces, es importante que conozcamos estas propiedades del agua, ¿vale? ¿Qué más tenemos acá? Bueno, los tipos de contaminantes. Tenemos contaminantes del tipo industrial, que son todas las que generan la mayoría de las empresas. Los contaminantes domésticos que nosotros generamos en casa. Y la parte agrícola, que son con lo que lo que usan para eliminar las plagas, ¿no? Son contaminantes que finalmente también nos perjudican. Entonces, todos estos contaminantes nos afectan y se convierten y se llevan a cabo reacciones. Por ejemplo, aquí hablamos de que si hay muchísima contaminación ambiental, junto con todos los autos que están generando esta contaminación, pues se llevan a cabo reacciones de óxido-reducción. Estas reacciones de óxido-reducción se convierten, por ejemplo, en ácidos. De ahí viene que la lluvia ácida. Esa lluvia ácida, pues a lo mejor como tal no es una acidez tan grande, sino simplemente para saber si es una lluvia ácida, pues tendría que estar por debajo del pH 7. El pH 7 es el neutro, que es lo que tomamos como el agua. El agua tiene un pH 7. Por debajo de 7 ya sería un ácido y por arriba de 7 sería una base. Entonces, todos los contaminantes que se están llevando o estamos obteniendo, se están formando ciertas reacciones que provocan que se lleve a cabo una acidez. Entonces se forma la lluvia ácida. Acá lo tengo. Se forman pues sulfatos, nítricos y todo esto se disuelve en el agua que cae. Por eso es que luego se deterioran los monumentos. ¿Okay? Bueno, tipos de contaminantes principales, pues industriales, domésticas y agrícolas. ¿Ok? Maestra, bueno, mande. Maestra, perdón que la interrumpa, dos cosas. Yo ya me voy a tener que retirar de la sesión. Y la otra, ya cualquier cosa que usted necesita, se dirige por favor a la maestra Nérida. Yo ya no voy a seguir a cargo de la coordinación. Para que le diga entonces a la maestra Nérida cualquier duda o cualquier situación. Bueno, sí, maestro, está bien. Sí, Ya muchas gracias. me falta un poco. No se preocupe, yo ya me tengo que retirar, pero pues muchas gracias, maestra. De nada, profe, gracias. Entonces ya no más termino. Sí. Sí, no se preocupe, igual gracias a los chicos. Gracias, Andrea, y gracias, Enrique. Y pues nos vemos. Bye. Okay.